En una ciudad enorme donde los sueños se pierden entre ruido y prisas, vivía una joven artista invisible para el mundo. Pintaba flores en vidrieras ajenas mientras escondía un corazón cansado, un pasado roto y una soledad tan profunda que ni la noche podía acompañarla. Cada jornada terminaba empapada por la lluvia, con las manos heladas, sin comida, sin compañía, sin nadie. Hasta que un desconocido apareció. Un hombre con cabello gris, pasos lentos y una mirada llena de historias que nadie más parecía notar. Él la observaba como si entendiera su dolor, como si viera detrás de sus silencios, como si su presencia fuera una respuesta a algo que ella nunca pidió. No hablaba mucho, pero cada visita dejaba un gesto, un detalle, una pequeña luz en la oscuridad de la chica. Y ahí nació la duda que atrapó a todos. ¿Por qué un hombre tan mayor, tan amable, tan distante del mundo moderno, regresaba una y otra vez para ver a una desconocida? Ella trató de evitarlo, pero un día sus miradas chocaron, y algo cambió sin aviso. Curiosidad. Una curiosidad tan peligrosa que empezó a abrir puertas dentro de ella que llevaba años cerradas. Él tampoco era lo que parecía. No ocultaba nada oscuro, ocultaba algo más poderoso. Una forma de cuidar que ya no existe, y un amor silencioso que jamás quiso imponer. Lo que sucedió después, lo que él confesó, lo que ella descubrió en su corazón. Es la razón por la que esta historia se convirtió en una de las más sorprendentes que jamás contaré. Porque a veces el destino no toca la puerta. A veces llega lento, con arrugas, con manos temblorosas, pero con un alma tan pura que te obliga a preguntarte: ¿y si el amor verdadero no entiende de edad, sino de quién te sostiene cuando todo se cae? La ciudad se despertaba como siempre, ruidosa, apresurada, indiferente. Miles de personas caminaban sin mirar alrededor, sin notar los rostros cansados que se cruzaban con los suyos. Entre esa multitud había una chica que parecía perderse en cada esquina, como si su figura delgada y silenciosa formara parte del paisaje que todos ignoraban. Ella se llamaba Lucía. Vivía en un pequeño cuarto alquilado en un edificio viejo, donde las tuberías hacían más ruido que las voces humanas. Su habitación tenía apenas una cama gastada, una silla floja, una mesa que cojeaba y un pequeño ventilador que funcionaba cuando quería. En verano, ese ventilador era su única defensa contra el calor sofocante. En invierno, una manta delgada era todo su abrigo. Lucía no tenía familia. Sus padres habían muerto hacía años, llevándose con ellos la última sensación de hogar que recordaba. Desde entonces, nadie había tocado la puerta de su habitación para preguntarle si estaba bien. Nadie había cocinado para ella. Nadie había celebrado su cumpleaños. Vivía sola, trabajaba sola, lloraba sola. Su vida era trabajo entre paredes. Pintar pequeñas flores sobre tarros, decorar puertas, arreglar murales que nadie agradecía, y recibir pagos tan bajos que a veces tenía que elegir entre cenar o comprar pintura. Pero un día, mientras revisaba un anuncio pegado en un poste, vio algo distinto. Necesitamos decoradora para ventanas del Café Belmar. Trabajo por 2 semanas. Pago estable. Algo dentro de ella se iluminó. 2 semanas de trabajo fijo, 2 semanas sin preocuparse por si tendría para comer, 2 semanas con un horario claro, 2 semanas que podrían darle un respiro. Sin pensarlo, tomó sus pinceles, guardó sus colores en una bolsa vieja y caminó hacia el café. El Café Belmar era un lugar cálido, con ventanales enormes y lámparas de color ámbar. Era un sitio frecuentado por gente elegante, ejecutivos, personas que pedían cafés costosos y desayunos que ella nunca podría pagar. Cuando Lucía llegó, estaba nerviosa. Su ropa estaba húmeda por la llovizna, su cabello pegado a la frente y sus manos frías. Aún así, se presentó, explicó su experiencia y el encargado aceptó darle el trabajo. Cuando recibió ese sí, respiró por primera vez en días. Se colocó frente al ventanal principal, extendió su paleta, preparó los colores y comenzó a pintar. Sus dedos se movían con precisión, suaves, creando líneas delicadas, pétalos, luces, sombras. Aunque su vida era dura, sus manos eran artistas, y su alma también. Lo que ella no sabía era que, mientras trabajaba, alguien la observaba desde adentro. Un hombre, sentado en una mesa junto a la ventana. Un hombre mayor, de cabello gris impecablemente peinado, traje caro, postura tranquila. Su rostro tenía arrugas, pero también una expresión cálida, como si la vida le hubiera enseñado más a comprender que a juzgar. Se llamaba Don Esteban. Tenía cerca de 70 años, una trayectoria empresarial imponente,
pero un corazón que todavía creía en la nobleza humana. Cuando vio a Lucía por primera vez, su mirada se detuvo sin intención. Había algo en la forma en que la chica pintaba, algo en su silencio, algo en sus manos temblorosas por el frío, algo en ese cansancio que ella trataba de ocultar. No sabía quién era, pero algo dentro de él sintió una inquietud. ¿Cómo una chica tan joven podía verse tan sola? No quería incomodarla, no quería interrumpir su trabajo. Así que simplemente la observó desde su mesa, en silencio, con un café caliente entre las manos. Y esa fue la primera vez que la bondad de un hombre cambió de dirección, y encontró un destino inesperado. Al día siguiente, Lucía regresó temprano. No había dormido suficiente, pero tenía que trabajar. Había llovido toda la noche, su ropa aún estaba húmeda, y sus manos seguían heladas. Pero cuando llegó al ventanal para continuar su pintura, vio que en una esquina de la mesa interior había una taza colocada, sin dueño aparente, una taza de chocolate caliente. Ella se desconcertó. Miró alrededor. Nadie la esperaba. Nadie la conocía. Hasta que vio a don Esteban sentado en la misma mesa del día anterior, con una sonrisa ligera, respetuosa, nada invasiva. «Está caliente», dijo él, elevando la voz con suavidad. «Vi que ayer tenía las manos muy frías». Lucía se quedó quieta. Nadie le hacía gestos así. Nadie la cuidaba. Tomó la taza con timidez. «Gracias», susurró. «Es lo menos», respondió él. «Su trabajo merece más de lo que recibe». Ella no sabía qué contestar. Él tampoco dijo más. Pero ese pequeño gesto fue suficiente para que algo se moviera, suavemente, en el corazón de ambos. Durante esas 2 semanas, Esteban apareció todos los días. A veces le llevaba una bebida caliente. A veces le preguntaba si había comido. A veces simplemente se sentaba ahí, observando su arte con una expresión que no era lujuria, ni deseo, ni intención de incomodarla. Era respeto. Era admiración. Era ternura. Él se enamoró en silencio. No de su juventud, no de su apariencia, sino de su fortaleza, de su humildad, de esa manera en que ella seguía adelante pese a todo. Pero por encima de cualquier sentimiento, él mostraba cariños, porque sabía que su edad convertía el amor en un territorio delicado. No quería asustarla, ni presionarla. Él prefería expresar cariño disfrazado de cuidado. ¿Y Lucía? Lucía sentía algo que no sabía cómo nombrar. No era amor todavía. Era algo más profundo y más nuevo para ella. Sentirse vista, por primera vez. En aquellas 2 semanas, él se convirtió en el único que le preguntó por su infancia, por sus padres, por sus sueños, por sus miedos. El único que no la trató como alguien invisible. El único que la escuchó de verdad. Y Lucía comenzó a esperar su presencia, aunque no lo decía. Empezó a trabajar con más ánimo, más fuerza, más vida. Porque alguien, al fin, valoraba su esfuerzo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, cuando esas 2 semanas terminaran, la historia apenas estaría comenzando. Los días empezaron a deslizarse con una suavidad que Lucía no había sentido nunca. Su rutina, antes pesada y repetitiva, ahora tenía un pequeño brillo diario. La presencia tranquila de aquel hombre que la observaba con un respeto que ningún otro ser humano le había ofrecido. Durante esas jornadas, Esteban aparecía siempre puntual, siempre con algo entre las manos, una taza caliente, un bocadillo envuelto, una manta ligera, o simplemente una frase que parecía venir de otra época. No olvide descansar. Si pinta tanto, sus manos se cansarán. Hoy hace frío, cúbrase bien. Lucía sonreía, tímida. Era imposible no hacerlo. Pero lo que ella no veía, lo que lo ocultaba con absoluta delicadeza, era que su corazón había empezado a sentir algo más profundo. No era deseo juvenil, no era impulso. Era un amor lento, maduro, lleno de paciencia y cuidado. Un amor que él no sabía si tenía derecho a sentir. Porque Esteban se repetía cada noche. Ella es demasiado joven. Ella merece un futuro más largo, más libre. Pero al mismo tiempo, nadie cuida de ella. Nadie la mira. Nadie la protege. Y ese pensamiento lo hería, lo removía, lo hacía querer hacer algo más. Una tarde, mientras Lucía pintaba flores amarillas, Esteban se acercó un poco más que de costumbre. No invadió su espacio, solo se inclinó lo suficiente para verla sin interrumpir. «Lucía», dijo con una voz suave. «¿Puedo preguntarle algo?» Ella dejó el pincel por un segundo. «Sí, dígame. ¿Dónde vive?»
La chica tragó saliva, incómoda, no porque desconfiara de él, sino porque nadie le preguntaba esas cosas. En un cuartito, respondió. No es grande, pero es lo que puedo pagar. ¿Va sola? Ella asintió. Desde hace mucho. Esteban no dijo nada durante unos segundos. Su mirada se suavizó tanto que parecía cristalina. Debe de ser difícil. Lucía bajó la cabeza, como si aquel comentario hubiera tocado una herida que llevaba años ocultando. Ya me acostumbré. Él sintió un golpe en el pecho. ¿Cómo podía una chica tan joven acostumbrarse a la soledad, como si fuera una condena inevitable? Ese día, cuando volvió a casa, Esteban no pudo dormir. Se quedó sentado en su sillón, mirando la ventana, pensando una y otra vez. Ella necesita algo más. Necesita estabilidad, necesita un hogar, necesita a alguien que la cuide. Y entonces, un pensamiento irrumpió sin permiso. ¿Y si yo pudiera hacer eso para ella? Se sorprendió a sí mismo. Sabía que su edad era un muro enorme. Sabía que un sentimiento así podía parecer extraño para los demás. Pero él no quería poseerla. No quería apresarla. No quería pedirle nada que no quisiera dar. Lo único que sentía era un deseo honesto. Que ella dejara de sufrir. Y de ese deseo nació una idea que llevaba más ternura que egoísmo. No quiero imponer amor. Quiero ofrecer cuidado, acompañarla, protegerla. Entonces tomó una decisión que cambió el rumbo de los acontecimientos. Pasaron 2 semanas. El trabajo de Lucía estaba por terminar. Ella sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque había ganado dinero suficiente para comer bien unos días. Y tristeza porque ya no vería a Esteban cada mañana. La sola idea de no encontrarlo allí le inquietaba más de lo que quería admitir. Aquellos gestos suyos se habían convertido en parte de su día. Un saludo, una sonrisa, una mirada amable, un detalle pequeño. Por primera vez en años, alguien se preocupaba por ella. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Una tarde, cuando terminó de pintar, el encargado le entregó algo. Lucía, alguien dejó esto para ti. Era un sobre blanco, sin nombres, sin adornos, pero ella supo enseguida de quién era. Se sentó en una esquina del café, abrió el sobre con manos temblorosas, y encontró una carta escrita con letra firme. Lucía, sé que mi edad puede hacer que estas palabras te sorprendan, pero quiero que entiendas algo. No busco apresarte, no busco confundirte. Tu fortaleza, tu humildad y tu bondad han despertado en mí un cariño que no esperaba sentir a mi edad. No te pido amor. Te ofrezco cuidado, hogar, estabilidad y, si tu corazón lo permite, un futuro juntos. Si no quieres, lo entenderé con respeto absoluto. Pero sentí que debía decirte la verdad. Esteban. Lucía se quedó inmóvil. El mundo alrededor pareció detenerse. Ella había sentido algo por él, algo cálido, algo bonito, pero también tenía miedo. Esteban tenía edad para ser su abuelo. La diferencia era abrumadora. La vida de ambos era distinta. El futuro parecía incierto. Esa noche, Lucía no fue a trabajar. Se quedó en su habitación, sentada en la cama, con la carta sobre las piernas. La releyó una y otra vez. Cada palabra le provocaba algo diferente. Ternura, miedo, cariño, confusión. Pensó en los ojos de Esteban, siempre amables. Pensó en sus gestos, siempre cuidadosos. Pensó en su soledad y en la suya. Pensó en la primera vez que le llevó una bebida caliente. Pensó en cómo la escuchaba sin juzgarla. ¿Lo quería? Quizás sí, pero no sabía de qué forma. Lo que sí sabía era que nadie la había tratado con tanta honestidad en toda su vida. Y eso dolía y consolaba al mismo tiempo. Lucía se quedó despierta toda la madrugada, sin saber qué hacer, pero en el fondo de su corazón una certeza se asomaba despacio. Ella no quería perderlo. Lucía no podía creer lo que estaba a punto de suceder. Después de días de dudas y pensamientos turbulentos, finalmente aceptó la invitación de Esteban a su casa. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por un cúmulo de emociones que no sabía cómo nombrar. Curiosidad, ternura, un poco de ansiedad y la certeza de que jamás la presionaría. Al llegar a la casa, Lucía se quedó unos segundos en la entrada, observando la amplitud y la calidez del hogar. Todo estaba ordenado, limpio, con un gusto refinado que reflejaba años de vida cuidadosa. No había ostentación excesiva, pero sí un confort que ella nunca había conocido. Sus ojos se abrieron ante cada detalle.
la luz suave entrando por los ventanales, los muebles antiguos, las fotografías discretas que decoraban las paredes. «Bienvenida», dijo Esteban con voz tranquila. «No hay nada que temer aquí». Lucía respiró profundo. La forma en que hablaba, tan calmada, tan respetuosa, hizo que su tensión disminuyera. Sabía que él no intentaría forzarla a nada. Todo su comportamiento reflejaba cuidado, paciencia y kindness. Pero en su mente, la joven seguía pensando: «La edad, ¿realmente puedo hacer esto? ¿Qué dirán los demás?». Aún así, cada gesto suyo, su sonrisa, la forma en que observaba cada pincelada que ella daba, la delicadeza con la que colocaba una taza de té, le recordaba que él no tenía intención de presionarla. Y fue suficiente para que dijera sí, en voz baja, pero con convicción. La boda se celebró una semana después. Fue sencilla pero elegante, íntima, rodeada de un puñado de amigos cercanos de Esteban. Lucía no podía dejar de sonreír mientras caminaba hacia él. Su corazón estaba tranquilo, porque había visto en su bondad una sinceridad que no podía ignorar. Después de la boda, Lucía comenzó a vivir en la casa de Esteban. Era un hogar amplio, luminoso, lleno de detalles pensados para comodidad y calidez. Esteban se ocupaba de todo sin imponerse. Ajustaba la temperatura del agua antes de que ella llegara al baño, revisaba que su comida estuviera lista a tiempo, recordaba sus gustos, la hacía reír con comentarios sutiles, pero jamás invadía su espacio personal. Su amor era silencioso, profundo, pero nunca declarado. Se mostraba en cada acto de cuidado y atención. Lucía descubrió que Esteban nunca se había casado antes, que no tenía familia cercana y que sus años de soledad le habían enseñado la paciencia y la generosidad. Todo lo que hacía por ella no era obligación ni gesto superficial. Era un acto genuino de cariño, sin expectativas más allá de su felicidad. Cada día transcurría con pequeñas rutinas: desayunos juntos, risas mientras ordenaban la casa, comentarios sobre la pintura de Lucía, bromas ligeras que la hacían sonreír. Esteban siempre mantenía un equilibrio perfecto, cercano, pero nunca demasiado. Su amor era evidente en cada detalle, pero se expresaba a través de kindness, cuidado y protección silenciosa. Un mes después, surgió una circunstancia que lo separaría temporalmente. Esteban debía viajar fuera de la ciudad por una semana debido a asuntos importantes. Lucía se quedó sola en la casa por primera vez desde su boda. La tranquilidad del hogar era diferente sin su presencia. Se sentía segura, pero extrañaba la atención y la compañía de él. Durante esa semana, Lucía recordó cada gesto que él había tenido con ella: cómo ajustaba la calefacción antes de que ella llegara a su habitación, cómo se aseguraba de que su comida estuviera lista, cómo recordaba los nombres de sus amigos y de sus materiales de trabajo. Su corazón se llenó de gratitud y cariño silencioso. A pesar de su juventud, comprendió que su matrimonio con Esteban no era convencional, pero era sincero y profundo. Aprendió que la edad no define la intensidad del amor, que a veces la ternura y la paciencia pueden ser más poderosas que cualquier expresión directa de afecto. Lucía pasó esos días sola reflexionando, apreciando la bondad de su esposo, valorando cada acto de cuidado que él había tenido y entendiendo, poco a poco, que su vida juntos sería diferente a todo lo que había conocido, pero también más rica y más humana de lo que jamás imaginó. Cuando Esteban regresó, la alegría de su encuentro fue silenciosa, profunda y llena de afecto. Él la observó y sonrió, como cada día, y ella comprendió que su corazón estaba seguro en manos de alguien cuya forma de amar no dependía de palabras, sino de acciones genuinas, cuidadosas y constantes. Y así, la joven artista comenzó a descubrir que la verdadera felicidad no siempre es ruidosa. A veces, reside la calma, en los pequeños detalles y en la certeza de que alguien cuida de ti de forma desinteresada y constante. Los días habían pasado llenos de risas silenciosas, detalles cuidadosamente planeados y gestos que hablaban más que cualquier palabra. Para Lucía, la vida con Esteban era un descubrimiento constante, un hombre mayor, pero de corazón joven, paciente, bondadoso y lleno de ternura. Su presencia era un refugio, y cada acción suya reflejaba una devoción silenciosa que, aunque contenida, llenaba el alma de la joven. Una tarde, mientras el sol se filtraba suavemente por los ventanales de la sala, Lucía se encontró mirando a Esteban con un sentimiento que ya no podía ignorar. No era simplemente gratitud, era algo más profundo, más intenso. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente segura para mostrarlo. «Esteban», susurró, con la voz temblorosa por la emoción. Él levantó la vista,
con esa calma que siempre lo caracterizaba, y en sus ojos se reflejaba la misma ternura que ella sentía. Sin decir palabra, Lucía dio un paso hacia él y lo abrazó. Fue un abrazo lleno de confianza, de cercanía y de aceptación. No era impulsivo ni apresurado. Era un acto de entrega sincera, donde cada latido parecía decir: «Estoy aquí, confío en ti, te acepto». Esteban correspondió con suavidad, colocando sus manos sobre los hombros de Lucía, sin apuro, sin invadir, simplemente sosteniéndola. En ese instante, algo cambió. Las barreras que la diferencia de edad había creado se desvanecieron. Su amor, siempre contenido detrás de Caínnis y cuidado, se hizo evidente sin palabras. Ese abrazo selló un pacto silencioso entre ellos: amor, respeto, confianza y compromiso. Era el vínculo que ambos necesitaban, el que transformaría sus vidas. Lucía podía sentir la calidez de su corazón, la honestidad de sus sentimientos y la seguridad de que, finalmente, estaba donde debía estar. Desde ese momento, cada día juntos se convirtió en una celebración de emociones puras. Se tomaban de la mano al caminar por los jardines, compartían comidas con risas ligeras, y en la intimidad de su hogar se permitían conversaciones profundas sobre sueños, miedos y recuerdos. Esteban jamás dejaba de sorprenderla con pequeños gestos: una taza de chocolate caliente, un mensaje de cariño, una palabra alentadora, una broma ligera que la hacía sonreír. Lucía aprendió que el amor no siempre necesita palabras grandilocuentes. A veces, se manifiesta en la paciencia, en la atención, en la constancia silenciosa de alguien que realmente se preocupa por ti. Y Esteban lo demostraba todos los días, con cada acto de bondad y cuidado. Su vida juntos comenzó a florecer. Compartían paseos por la ciudad, disfrutando de la luz del sol y la brisa suave. Él la acompañaba a sus trabajos de pintura, ayudándola a organizar los materiales y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Ella aprendió a confiar plenamente en él, y él le permitió espacio para ser independiente, siempre cuidándola con ternura. Con el tiempo, ese amor silencioso se transformó en un romance profundo y estable, donde la diferencia de edad dejaba de ser un obstáculo y se convertía en un puente de experiencia y juventud unidos. Su hogar se llenó de calidez, risas y creatividad. Cada pincelada de Lucía era ahora también un reflejo de su felicidad, y cada gesto de Esteban mostraba cuánto la amaba sin necesidad de palabras. Lo que empezó como Caínnis, respeto y cuidado, se transformó en una relación plena, romántica y madura. Un vínculo donde ambos comprendieron que la verdadera felicidad no depende del pasado, ni del que dirán, ni de la edad. Depende de la entrega sincera, del amor que se construye día a día y del apoyo incondicional. Finalmente, Lucía y Esteban encontraron no solo el amor, sino también un hogar donde sus corazones podían descansar, reír, soñar y crear una vida juntos, llena de ternura, complicidad y felicidad genuina. El abrazo que un día los unió silenciosamente se convirtió en la base de una vida de amor que ningún obstáculo podría romper. El verdadero amor no depende de la edad ni del pasado. Surge de la bondad, el respeto y la atención sincera hacia el otro. A veces, la verdadera felicidad se encuentra en los gestos silenciosos, en la paciencia y en el cuidado constante, donde dos corazones construyen juntos una vida plena, confiando en la bondad que nace del alma y en el respeto mutuo que fortalece cualquier relación.